causa de la democracia, imagina por un momento a cada ciudadano como una gota en el océano. Una gota separada del mar tal vez parece nada, pero millones y millones de gotas son las que le dan esa fuerza imponente a un océano entero. La belleza, el poder y la riqueza del mar son fuente inagotable de bienestar para ti y tu familia en los grandes eventos de tu vida. Así sucede en la democracia. Para disfrutar los beneficios y plenitud tanto en la democracia como en el mar, los ciudadanos necesitamos aprender a vigilar y proteger nuestro océano ciudadano de los que intentan dañarlo o destruirlo. Océano ciudadano somos tú y yo. En la democracia y en la elección, los ciudadanos somos más por encima de colores y preferencias. Los ciudadanos somos mayoría en la democracia y hoy toca protegerla. Para disfrutar la democracia y por amor a México, regístrate como ciudadano observador en la elección más importante de nuestra historia. Yo soy ciudadano observador. Somos voz de exigencia ciudadana. Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Y como no, buenas noches al auditorio. Buenas noches, Ángeles. Hoy contamos nuevamente con la presencia de María de los Ángeles Bravo Álvarez Malo. Ella es muy nacida aquí en el Estado de México, ha vivido
Pues, su vida aquí en diferentes municipios del estado, es mexiquense de corazón. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana. Ha tomado diversos cursos y diplomados, entre los que destacan atención a prensa y competencias de comunicación, diplomado de periodismo, introducción a análisis político, sexualidad humana y bioética. Tiene 17 años de casada. Ha sido maestra por más de 25 años en los diferentes niveles educativos. Es educación básica, media y superior de las materias de contenido humanista y ciencias sociales. También ha trabajado en capacitación, es consultora en empresas, organismos gubernamentales y asociaciones educativas, religiosas y de la sociedad civil. Ha organizado y participado en foros, congresos, simposios como conferencista con temas relativos a la familia, a la mujer, a la doctrina social cristiana y de sexualidad, vida y educación. Y actualmente es presidente del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México, vocal del Comité de Bioética del Hospital General del ICEMIM en Toluca y coordinadora académica de la Academia de Policías de Toluca. Como ven, es una persona con amplia experiencia, preparada, y que además pues es como nosotros, pues una ciudadana del Estado de México que está preocupada por la situación que está ocurriendo con la cuestión de la Constitución. Entonces, Ángeles, gracias por estar con nosotros. Es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Rafael, por la oportunidad y por la invitación que me dan para poder participar en esta página y en esta doble participación, ¿verdad? Porque estamos al mismo tiempo colaborando en esta página de la Universidad Vasco de Quiroga y en la página también de el Encuentro Ciudadano por la Paz. Entonces, muchas gracias por el doble foro al que me invitan a colaborar. Pues como ustedes oyeron en todo eso que dijo Jorge de mí, que le agradezco mucho, nada de eso dice que soy un abogado. Entonces, lo que yo voy a hacer es platicarles la experiencia de esta nueva reforma a la Constitución del Estado de México desde la trinchera que me toca estar a mí, que es la trinchera ciudadana, y que es el lado del trabajo cívico-político desde el ámbito de la defensa de la vida y de la familia, que son las áreas en las que yo me he ido cada día más especializando o me he dedicado o a las que le dedico la mayor parte de mi tiempo y de mi vida, que es a la defensa de la vida y de la familia. Lo primero que tendríamos que decir, disculpen, pero yo aquí tengo unos vicios de carrera, que es magisterial, aunque no soy maestra de estudios, soy maestra de vocación y de profesión, y entonces estos vicios los llevo a donde voy, y entonces lo primero que quiero hacer es explicar. Y entonces lo primero que voy a hacer, si ustedes me lo permiten, es explicarles qué es una constitución. Ahora no tuve el apoyo de una producción, de una presentación, entonces yo les agradecería mucho si tuvieran ustedes la posibilidad de comunicarse por cualquiera de las vías que hay, por la vía de las dos páginas por las cuales estamos comunicándonos, para que si tienen preguntas o dudas, las hagan y con mucho gusto, pues contestarlas o compartirlas a lo mejor, ¿no? Entonces, si tienen dudas o preguntas, con gusto, hagan sus preguntas y estoy segura que tanto Rafael como Jorge podrán hacerme el favor de leer esas preguntas y compartir las inquietudes que puedan ir surgiendo a lo largo de estas reflexiones. Les decía que lo primero que tendré que hacer como maestra que soy es preguntarnos qué es una constitución y por qué es tan importante esto de la constitución. Evidentemente me antecedió la semana pasada el doctor Carlos Pérez Cuevas y yo pues no me siento al nivel de poder hablar a su nivel de dominio del tema, ni mucho menos a su nivel de experiencia en el tema jurídico, pero pues les repito, no es mi intención dar una exposición jurídica porque yo no soy un abogado, no soy abogada, no estudié leyes, soy de estudios de filósofa y de educación y de profesión maestra. Y lo primero que nos preguntamos entonces, ¿qué es una constitución y por qué es tan importante lo que se está ofreciendo en el Estado de México? Y por qué empieza a despertar a muchas personas
al respecto de la necesidad de la participación. Miren, una constitución es un instrumento jurídico que rige o ordena la vida de un país o de una comunidad determinada, que en este caso puede ser un estado como es el Estado de México. Nosotros sabemos que nosotros como mexicanos estamos regidos por una constitución máxima, que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es de orden federal, que fue hecha en 1917, aunque voy a citar al doctor Carlos, que habló la semana pasada antes que yo, que nos decía que en realidad el esfuerzo era hacer una renovación de la Constitución previa, que era de 1856, y que no se hizo una renovación, sino un proyecto nuevo. Y lo que pasa es que las constituciones no son solo un acuerdo de reglas de convivencia, o sea, no solamente es un instrumento jurídico que dice cuáles son las reglas con las cuales vamos a vivir en un país, sino que en última instancia, y más importante que todo eso, una constitución es un proyecto que estamos ofreciendo a un pueblo acerca de qué entiende ese pueblo de sí mismo, cuáles son sus valores fundamentales y hacia dónde quiere ver el futuro. Eso es lo más importante que nos dice una constitución. O sea, lo más importante que hace una constitución es dar un sentido de identidad a un país, decirle quién es o a un estado, quién es ese estado, quiénes son sus habitantes, cuáles son sus valores más apreciados, y también nos dice hacia dónde queremos caminar al futuro. Pero lo hace a través de una serie de artículos que son reglas o normas que nos van diciendo cómo vamos integrando esta identidad, este proyecto a futuro, estos valores y estos sentimientos tan importantes, pues cómo los vamos volviendo concretos. No es una enunciación, es muy diferente hablar de una constitución a un ideario, ¿no? Aquí los abogados siempre hacen reglamentos. Los filósofos como yo siempre hacemos idearios, ¿no? Hacemos una serie de ideas comunes que todos compartimos y en las que todos creemos. Pero lo que hacen las constituciones no es solamente un ideario, sino es convertir estas ideas y estos valores y estos proyectos diferentes que tenemos visto como lo más importante en lo que nosotros creemos, convertirlos en la práctica. Hacer que por medio de los artículos de la Constitución, estas ideas que nosotros tenemos como las más importantes para nosotros y esta visión de nosotros mismos se convierta en una manera práctica de vivir. Es por eso que las constituciones se van convirtiendo en una serie de reglas que se van a ir diciéndonos qué es lo que nosotros consideramos correcto y qué es lo que consideramos incorrecto en el pacto social en el que nosotros vivimos, que en este caso va a ser el Estado de México. Entonces, creemos que la Constitución es importante por todas esas cosas. Ahora, la Constitución va poniendo en concreto ideas y valores abstractos. Por lo tanto, nos va prohibiendo determinado tipo de comportamientos y nos va fomentando otros. Solita la Constitución no hace todo eso. O sea, la Constitución es esta ley máxima que tenemos, de la cual dice quiénes somos, qué creemos y hacia dónde vamos, como ya les dije, o quiénes somos, qué valoramos y qué nos importa y hacia dónde vamos, y lo va concretando en una serie de artículos que se van convirtiendo en una especie de pacto de comportamiento social, pero solita no es todo lo que ella hace. También la Constitución, para ya llevarse a la práctica y para poderse aplicar, va a requerir de otro tipo de herramientas jurídicas, que son las normas y los reglamentos y los códigos, ¿no? Las normas, los reglamentos y los códigos terminan de explicar o de poner en concreto estos valores o estas visiones fundamentales que la Constitución tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos un artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que la Constitución reconoce el valor de la dignidad de la persona, y que todos los mexicanos tenemos un valor y unos derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales, etcétera, etcétera.
pero luego eso ya se va a llamar a la práctica a través de reglamentos, normas y códigos que ya van a ser los que realmente van a decir, bueno, ¿cómo hacemos para estos valores tan importantes que acabamos de decir? ¿Cómo los vamos a vivir y cómo los vamos a aplicar en el día a día? Y así pues se van diversificando las leyes de muchos tipos. Pero les decía que la Constitución es la más importante de todas, es de la que van a emanar todas las demás leyes, y por eso es tan importante lo que se está convocando en el Estado de México, a lo que se le ha llamado una convocatoria para una reforma integral de la Constitución. Lo que está pasando es que esta sugerencia, este nuevo proyecto, lo que nos quiere decir es que vamos a replantearnos como mexiquenses quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos ir. Eso es lo que prácticamente nos están proponiendo cuando nos están diciendo que van a hacer una reforma constitucional. ¿Quiénes somos, qué queremos y hacia dónde queremos ir? Y nos vamos a enfrentar a un problema muy delicado. El Estado de México es probablemente el estado más grande de la República Mexicana. No necesariamente por su territorio, que territorialmente pues sí es importante, sino que principalmente el Estado de México es el más grande por la cantidad de habitantes que lo conformamos. El Estado de México es un estado que tiene una diversidad gigante de habitantes, tiene una cantidad impresionante de necesidades, tiene normas y códigos, un montón de diferencias en riqueza cultural, y pues es muy difícil que entre todos los que componemos el Estado de México, que somos un aproximado, casi me parece que el último censo habrá de haber terminado de decir más o menos 17 millones de personas, ¿no? 17 millones de personas concentradas en algunos lugares en particular en donde hay muchas personas, como son las ciudades más importantes del Estado de México, que son Toluca y toda el área conurbada de Toluca o los municipios circunvecinos, que son Metepec, Lerma, Sinacantepec y todos los municipios circunvecinos del Estado de México, de Toluca. Luego tenemos otra densidad de población importante en los municipios conurbados de la Ciudad de México, que son Naucalpan, Tlanepantla y todos los municipios que están de ese lado, Cotitlán y todos ese lado que tienen pues son vecinos de la Ciudad de México. Y luego por el otro lado de la Ciudad de México tenemos otra variedad de municipios que son Chalco, Valle de Chalco y etcétera, que son los que están en la zona de los volcanes. Y luego tenemos otro lugar también súper grande, súper poblado, una de las ciudades importantes de la Ciudad de México, que son las zonas que están por Ecatepec, que es otra zona muy importante del Estado de México. A esta diversidad de ciudades, que todas ellas tienen sus diferentes necesidades y que todas ellas tienen sus diferentes características, tenemos también un montón de población rural. Tenemos muchos municipios que se dedican al trabajo del campo, a la vida rural. Entonces, cuando queremos hacer una nueva constitución y queremos decir quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos, pues nos encontramos con que tenemos un Estado de México con aproximadamente 17 millones de habitantes que tienen, pues no 17 millones de necesidades, pero sí necesidades totalmente diversas, y que pues tendríamos que saber cómo le vamos a hacer para que llegamos a todo a un acuerdo al respecto de quiénes somos y qué queremos. Imagínense que el Estado de México tiene 125 municipios, ¿no? Son muchísimos municipios, no es el estado que tiene más municipios, pero sí son muchos los municipios del Estado de México, y bueno, pues obviamente, como les decía yo, cada municipio representa sus propios retos y sus propias necesidades. Entonces, en este contexto ¿qué les diré? Pues de tanta variedad y diversidad de cantidad de gente y de cantidad de municipios, nos enfrentamos a además un contexto de diversidad cultural, no solo de diversidad de dónde vivo, pues yo en la ciudad, no, pues yo en el campo, sino que tenemos una serie de datos que nos van diciendo que los mexiquenses somos unos pobladores altamente politizados, somos una población que, disculpen lo que voy a decir, no es que entienda mucho de política, pero sí le gusta,
¿no? Nos falta entender mucho más la política, pero nos gusta la política, nos gusta la participación política. Somos un municipio de alta participación y de un municipio altamente politizado. Los niños hablan de política, los adolescentes hablan de política, porque yo soy maestra de secundaria, ¿no? Los niños hablan de política, los adolescentes comparten posturas políticas, preguntan al respecto de la política, y entonces somos un municipio altamente politizado que además tiene también no solo una gran diversidad política, sino una gran diversidad en otros aspectos muy importantes, como es la diversidad religiosa del Estado de México, como también es la diversidad de intereses y de visiones que integran a estos casi 17 millones de habitantes. Entonces, en este contexto, tenemos que de pronto hay una legislatura, que es la legislatura del Estado de México, que tiene una mayoría, o la tenía cuando menos en el principio, de un partido, que es el partido oficial, que es Morena, un gobierno del Estado que es de un partido diferente, que es del PRI, que es el gobernador Alfredo del Mazo, y tenemos además una serie de municipios y cabeceras municipales entre los 125 que componen el Estado de México, algunos de ellos gobernados por el PAN, algunos de ellos gobernados por el PRI, algunos de ellos gobernados por Morena, pero con una gran diversidad. Entonces, tenemos no encontramos una unidad en nuestro Estado de México al respecto de la autoridad, de a quién se le ocurre hacer una nueva constitución. Yo creo que esa sería la primera pregunta que todos, así como ciudadanos, nos hacemos, porque un día estábamos tan tranquilamente pensando en todas las cosas que teníamos que hacer en la vida y vemos las noticias y dicen como que se les está ocurriendo hacer una nueva constitución para el Estado de México. Y los mexiquenses, y estoy hablando de que yo soy un mexiquense que está bastante enterado de la situación de su estado y que estoy todo el rato tratando de estar al pendiente de cuáles son las leyes y cuáles son las propuestas y qué es lo que está llegando y cómo va el avance de todo el movimiento legislativo, por cuestiones de mi trabajo en la defensa de la vida y de la familia, pues de pronto un día nos amanecemos con que ya se les ocurre hacer una constitución, ¿no? O una reforma constitucional que casi significa hacer una nueva constitución. Entonces nos preguntamos, pues, como que, ¿por qué de pronto nos sale con esta sugerencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué nos ofrecen hacernos una nueva constitución a nuestro Estado de México? ¿Y por qué nos están así como que de un día para otro y como que sin avisar? Y luego además, otro día nos levantamos y nos dicen que esta nueva constitución la están haciendo a través de un mecanismo al que le están llamando Parlamento Abierto, que no cubre las condiciones específicas de otros parlamentos abiertos que también ha habido en el Estado de México. Les voy a decir como ciudadana, les decía yo que no puedo hablar como abogado, sino como ciudadana. Les voy a decir como ciudadano lo primero que nos deja esto. Lo primero que nos deja es, a ver, hace un mes y medio estábamos reformando el artículo no sé cuál del Código Civil. Hace no sé qué estábamos reformando el artículo no sé cuál de la Constitución del Estado de México. El Estado de México, por ejemplo, tiene 3 propuestas para modificar la Constitución vigente, para poder reformar el tema del derecho a la vida y poder legalizar lo que ellos quieren llamar interrupción legal del embarazo. 3 propuestas metidas por 3 diferentes fracciones parlamentarias. De estas 3 diferentes, no han llegado todavía al día de hoy a un acuerdo para hacer una modificación constitucional que reconozca la posibilidad del aborto como un derecho o de la interrupción legal del embarazo. Tenemos además una propuesta también para modificar la Constitución, para hacer una reforma y decir que el aborto pues no se puede porque la vida humana es un derecho que la Constitución debe de garantizar y respetar, como por cierto existe en nuestro país 17 constituciones que lo reconocen. En México hay 17 constituciones que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que de pronto un día nos dicen, oigan, ¿qué creen que vamos a hacer una nueva constitución? Y pues uno como ciudadano dice, pero pues si ayer nos estábamos peleando para reformar la que ya está vigente y ahorita nos vas a meter en un proceso muy desgastante y muy interesante también, porque no le vamos a quitar su área de interés,
para hacer una nueva constitución. Entonces, como ciudadano, yo lo primero que les preguntaría a nuestros señores legisladores es, entonces, ¿para dónde quieres que vaya? O sea, ¿para trabajar para las reformas de esta constitución vigente o ya nos enfocamos a todos nuestros esfuerzos a ver qué es lo que piensas hacer con una reforma constitucional integral, o sea, una nueva constitución para nuestro Estado de México? Luego nos dicen otra cosa que también nos ha causado una gran impresión. No solamente los convoco a un parlamento abierto, o sea, convoco a todas las instituciones de las personas, no solamente instituciones de la sociedad civil, porque la convocatoria a parlamento dice a todas las personas, no dice únicamente a instituciones, cosa que más adelante se va a contradecir porque no puedes seguir con los trámites de inscripción si no estás representado o reconocido por alguna asociación nacional o estatal. Pero bueno, entonces primero dice, a ver, todas las personas vengan e inscríbanse a participar en nuestro parlamento abierto. Pues vamos, ¿no? Vamos a inscribirnos, ¿no? Porque ellos dicen, ¿por qué? ¿Qué creen? Todavía no tenemos un proyecto. O sea, queremos ver qué es lo que los mexiquenses quieren para que nosotros podamos hacer, ¿no?, pues una nueva constitución o una reforma integral a la constitución. Entonces, uno como ciudadano se vuelve a preguntar, bueno, entonces, ¿estás queriendo hacer una reforma constitucional al Estado de México o hacer una nueva identidad del mexiquense y no sabes ni lo que estás buscando? En principio no lo creemos así. En principio creemos que la Constitución ya existe, cuando menos en la mente de algunas personas, algún tipo de proyecto o algún tipo de visión acerca de hacia dónde quisieran llevar al Estado de México. Y nosotros, en la causa que defendemos, que es la causa de la vida y de la familia, pues hemos detectado que el proyecto hacia donde se quiere llevar la Constitución no tiene que ver con estos valores que nosotros como ciudadanos representamos, porque además ya lo han hecho, por ejemplo, con la ley de amnistía que se aprobó hace unos cuantos meses, con, por ejemplo, la modificación al Código Penal con el tema de la prohibición de las terapias de conversión, que no me voy a meter ahorita en este tema, pero es muy interesante y sería muy, muy trascendente que lo pudiéramos platicar. Pero entonces, lo que nos ha pasado es que ellos dicen que no traen una propuesta definitiva porque quieren que nosotros participemos como ciudadanos, pero a la hora de darnos la voz nos las dan poquito y a la hora de tomarnos en cuenta no nos toman en cuenta para nada. Todo esto se suma a otra nueva condición. La siguiente condición a la que nos estamos enfrentando es que este año, el 2021, ya estamos como los argentinos, ya ven que los argentinos así dicen, no dicen 1900, sino dicen 1984 o así. Bueno, pues nosotros ahora en este año decimos 2021. Bueno, pues en este año 2021 el Estado de México junto con todo el país va a entrar a otro proceso también muy importante, que es el proceso de renovación de nuestra legislatura, de toda la Cámara de Diputados, y a la renovación de todos nuestros ayuntamientos. Entonces es un proceso electoral muy importante porque se van a renovar pues todos los funcionarios de elección popular menos el gobernador, porque también se van a renovar los diputados federales. Entonces lo único por lo que no vamos a votar ahorita los mexiquenses en este año va a ser por nuevo gobernador y por nuevos senadores, pero fuera de eso vamos a votar por todos los puestos públicos que existen en este país. Entonces tenemos un Estado de México altamente y densamente poblado, un Estado de México muy diverso en sus intereses, en sus intenciones, en su formación, en sus diferentes valores religiosos, laborales, políticos, etc. Tenemos una legislatura que ha estado trabajando haciendo modificaciones importantes para la Constitución del Estado de México, pero que de pronto ha decidido que mejor no, que mejor quiere hacer una Constitución nueva y diferente y quiere hacer un nuevo Estado de México, ¿no? Y tenemos, por otro lado, que esto se nos va dando con una serie de sorpresas, ¿no? O sea, a ver, inscríbete al Parlamento abierto, pues ya vamos a modificar la Constitución, muy bien, ahora inscríbete a un Parlamento abierto como ciudadano, pero luego no es como ciudadano, sino ahora es como representante de un organismo de la sociedad civil, y luego nos dicen que tenemos una fecha límite, que fue por ahí del 17 el 21 del mes de enero. Entonces, pues inscríbanse rápidamente, porque si no se les acaba el plazo para participar. Y de pronto, ya que estamos tratándonos de inscribir y corriendo para inscribirnos,
no, bueno, ahora ya ampliamos el periodo de inscripciones a participación de Parlamento Abierto hasta el 27 de febrero. Entonces, pues no sé lo que les deje a ustedes todo esto. A mí lo que me deja es un gran desconcierto. Como ciudadana, como madre de familia, como maestra, como activista social, lo que me deja es un gran desconcierto. O sea, ¿qué está pasando? Que no nos están diciendo con mucha claridad, o tienen un proyecto o no tienen ninguno, o todo va apareciendo como se les va ocurriendo, o estas cosas tienen de verdad ya una secuencia lógica, nos están invitando para tomarnos en cuenta, o no nos van a tomar en cuenta, pero nos están invitando para que no nos sintamos que no nos invitan. Yo creo que es ahí el quid de la participación, de la importancia de la participación ciudadana en el Parlamento Abierto y en esta reforma constitucional. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, porque desafortunadamente las personas que están impulsando o que están haciendo esta posibilidad de la nueva Constitución no han sido del todo claros y transparentes con la ciudadanía. No nos han explicado con toda claridad lo que está pasando. Y por otro lado, no podemos dejar de participar porque sabemos que nosotros no representamos a la ciudadanía del Estado de México. Somos la ciudadanía del Estado de México. Nosotros no somos representantes populares, nosotros somos el pueblo. Entonces nosotros como pueblo y nosotros como ciudadanos tenemos que ir y levantar la voz y ser escuchados por las autoridades que están a punto de decir, de querer hacer una reforma que dirá quiénes somos los mexiquenses y qué es lo que queremos y también qué es lo que creemos los mexiquenses. Entonces, pues se abre un abanico impresionante de opciones, desde las más amables hasta las más complicadas. Voy a hablar desde los temas que a mí más me afectan, porque son los temas a los que yo me dedico, que son los temas de vida y familia. Resulta que finalmente cuando uno termina de hacer la inscripción a su Parlamento Abierto, le llega una carta de confirmación que dice que ya estás invitado y ya estás convocado y que ya eres del Parlamento Abierto. Entonces, pues uno se siente muy feliz y muy contento, y luego llega ahí un instructivo un poco largo y tedioso que te explica cómo puedes participar. Y dice que tienes que hacer una serie de escritos o elaborar una serie de escritos al respecto de unos temas que ellos te van dando. Nosotros como representantes, yo como representante de las organizaciones Pro Vida y Pro Familia en el Estado de México y como parte del Frente Nacional por la Familia, pues me meto a ver en dónde está el rubro que más me interesa, que es el tema de si se hablará del respeto a la vida humana, si se hablará, por ejemplo, de interrupción legal del embarazo o no, cómo va a quedar el tema del artículo primero constitucional, que en el Estado de México no es el primero, sino el quinto, que es el que habla acerca de los derechos y las garantías y qué es lo que el Estado de México reconoce como los derechos fundamentales del ser humano, y resulta que no hay ni un solo apartado que hable de eso. No hay nada, ¿no? Entonces, lo que dicen es que no, aquí hay que hablar del tema laboral y de los sindicatos y de las necesidades y de una serie de cosas muy interesantes, todas ellas, pero pues nada de este tema, que además no es solo importante para mí, que yo me dedico a este tema desde el ámbito a favor de la vida y la familia. Es importante para muchos grupos que no representan mis mismos valores. Estoy hablando de las feministas de la pañoleta verde y otro tipo de movimientos sociales que también están empujando muy importante para esta modificación constitucional, y que cuando leemos lo que nos están ofreciendo, nos dicen tienes que participar, resulta que no están los temas que están en la agenda nacional, a pesar de los pesares. Y digo a pesar de los pesares porque es un tema que está en la agenda nacional. Basta oír las últimas 2 semanas a la Secretaría de Gobernación, que suplió al presidente en sus conferencias matutinas, como toda la discusión a la que se enfocaron durante casi 2 semanas fue hablar al respecto de el aborto o la interrupción legal del embarazo y la legalización de la marihuana y algún tipo de, que no está bien dicho legalización, sino la liberalización
de la marihuana. Y resulta que estos temas no vienen en el Parlamento abierto o no están sugeridos en los artículos de Parlamento abierto. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Pues lo que les estoy diciendo es, pues nos genera un grave desconcierto lo que está sucediendo. O sea, ¿qué pasa como sociedad civil? Que no entendemos bien lo que está sucediendo, que parece ser que no nos están dando la información como la esperamos, que quisiéramos tener un poquito más de datos que nos pudieran dar idea de qué es lo que hacemos, pero que la verdad es que parece ser que nuestros mismos impulsores de esta gran iniciativa, que puede llegar a ser una verdadera gran iniciativa, pues no percibimos que haya transparencia por parte de ellos, ¿no? Entonces, pues nos preocupa mucho lo que pudiera suceder, porque han oído ustedes ese dicho de que la mula no era arisca, sino los palos la hicieron. Pues un poquito lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos es que sentimos que ya nos han convocado varias veces para no hacernos tanto caso, o que han utilizado nuestro nombre para que con eso, o el nombre de nuestras instituciones, para con eso querer validar acciones que son contrarias a lo que nosotros mismos defendemos, y pues para que nosotros legitimemos procesos con los que no estamos dispuestos a comulgar o los que no podemos comulgar. Pues más o menos el panorama aquí, ahí está. Me parecería, Jorge, Rafa, no sé si hay ahí hasta el momento alguna participación o alguna duda o algo que quisieran ustedes pues aportar, para que si no, pues yo me siga con la siguiente parte de la conclusión de esta reflexión. Bueno, pues al parecer no hay dudas, así que le seguimos. Entonces, vamos a pasar a esta parte que es la conclusión hasta el momento no hay dudas. Si quieres, invitamos al auditorio pues que las escriba. Tienen comentarios ahí de que ya empezamos, de tal, pero no hay todavía preguntas. En cuanto las tengamos, las vamos haciendo, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Pues sí, amigos que nos estén escuchando, pues ustedes escriban aquí sus preguntas. A lo mejor ustedes comparten mi mismo desconcierto, ¿no? A lo mejor ustedes no, ustedes a lo mejor sí ven con mucha más claridad de lo que nos está sucediendo. Les decía yo al principio de la exposición. Dime. Una situación que, con lo que estás exponiendo en este momento, ¿crees tú entonces que sea importante participar, vigilar, documentar, no sé cómo podemos evitar una sorpresa y tener una constitución que, ¿cómo te diré? A veces no estar en la reacción, sino actuar antes, ¿no? Prevenir y obtener algo que nos sea valioso, y no después estar haciéndonos los mártires en una trinchera, protestando cuando se pudo haber remediado, ¿no? Y pudo haber quedado algo muy pues que contribuye al bien común. Gracias, Jorge. Sí, yo como tú quisiera que pudiéramos prever en vez de reaccionar, ¿no? Pudiéramos elegir un rumbo y no estar teniendo que salir corriendo a decir, híjoles, ya se apuraron. Eso pues depende un poco de nosotros y un poco de la autoridad que está en esta convocatoria. Un poco de nosotros porque tenemos la obligación de participar. Eso es así, ¿no? Es decir, queremos ser la voz de la ciudadanía mexiquense porque, como les decía hace un momento, nosotros somos la ciudadanía mexiquense. Nosotros somos el pueblo mexiquense. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ir a participar. Porque desafortunadamente, pues está muy triste decir esto, pero ¿a quién representan nuestros representantes? Parece ser que nuestros representantes en estos últimos tiempos han dejado de tener esa característica de ser representantes y más bien se han convertido, o cuando menos representantes populares, o sea, han dejado de tener la característica de ser representantes populares y al parecer más bien se han querido convertir en representantes de un cierto tipo de intereses, de cierto tipo de comportamientos que distan mucho de ser las características, valores y
pues no sé, la respuesta del pueblo mexiquense. Entonces yo creo que esa es la primera cosa que tendríamos que decir. O sea, como estamos pues sufriendo por este tema de la representación popular, pues tenemos que nosotros irnos a representar a nosotros mismos. Ahora, yo les decía hace un momento que todo esto se nos mezcla con el tema de un año electoral. Entonces, todos estos diputados que están ahorita, todavía no sabemos, porque no nos lo han dicho en las cosas que han dado a conocer, si esto, ¿quién va a elegir esta nueva constitución o quién la va a hacer? ¿Va a haber un congreso constituyente o van a ser los diputados por los que vamos a votar en la próxima elección? O nos lo van a hacer como que de pronto les da una urgencia y todo lo modifican de un día para otro. No sabemos, ¿no? Entonces, como no sabemos, tenemos que prever. Y como tenemos que prever, la única manera de prever se llama participar. Entonces, tenemos que participar. ¿Cómo? Inscribiéndonos al Parlamento. Tenemos todavía el Parlamento abierto. Esto quiere decir que tenemos todavía la oportunidad de entrar a la página del Parlamento abierto. ¿Está bien la conexión? ¿No hay falla? ¿Todo bien? No, está bien. Hubo un parpadeo, pero ya estás, se escucha y se ve bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a la página y tenemos que inscribirnos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar el espacio vacío. Porque tenemos que participar, porque tenemos que estar ahí, porque tenemos que dar nuestra visión acerca del ser humano, nuestra visión acerca del Estado de México, nuestra visión acerca de la familia, nuestra visión acerca de la convivencia social, porque estos grupos que trabajamos a favor de estas causas que yo represento, que son el tema de la vida y la familia, no solamente trabajamos en eso, o sea, estamos hablando de que quiénes somos maestros, somos padres de familia, somos sindicalizados, somos dueños de la tiendita de la esquina, somos comerciantes, somos profesionistas, somos personas que vivimos en este Estado de México, que trabajamos todos los días por sacar adelante nuestra vida, nuestra familia, y poder llevar el pan a la casa y poder educar a nuestros hijos y poder vivir de la mejor manera con nuestros vecinos. Entonces, somos los que tenemos que participar, porque somos los que, aún sin tener agenda, tenemos la sensibilidad verdadera de decir cuáles son nuestras grandes preocupaciones, cuáles son nuestros grandes intereses, cuáles son nuestras grandes necesidades y hacia dónde queremos que se dirija esto. Y también tenemos que decir cuáles son los valores. Entonces, tenemos que tener muy claro hacia dónde no queremos ir y tenemos que tener muy claro también hacia dónde sí queremos ir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inscribirnos al Parlamento abierto. O sea, dentro de las conclusiones que yo daría en esta participación de la noche del día de hoy es indispensable nuestra participación en el Parlamento abierto, porque no podemos ser solamente reaccionar ante la circunstancia. Tenemos que ser protagonistas. Yo les decía hace un momento, ¿a quién representan tus representantes? Pues tus representantes, no sé a quién representen, pero tú te tienes que ir a representar a ti mismo y para eso tenemos que ir y participar en el Parlamento abierto, tenemos que inscribirnos, tenemos que llenar el formato, tenemos que hacer esto. Y les decía que el Parlamento abierto para la inscripción nos pide que alguna asociación nacional o local nos reconozca como miembro de esa asociación. Aquí yo creo que tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad es empezar a hacer alianzas con otras personas y estar generando asociaciones civiles que estén trabajando a favor del bien de la ciudadanía desde nuestros diferentes rubros. Ya puede ser desde los que limpian los parques, ya puede ser desde los que llevan atención a los comida, ropa, juguetes a los niños pobres, ya puede ser los que médicos que se están asociando para ver las situaciones laborales en las que están trabajando, que son bastante complejas, ya puede ser asociaciones de maestros que se están uniendo para decir, bueno, pues nuestras condiciones como maestros en medio de esta condición, no solo de la pandemia, sino de nuestra vida, es esta. Entonces tenemos que empezarnos a asociar, o sea, lo primero que tenemos que hacer es entender eso. Tenemos que empezarnos a asociar con otros ciudadanos. Tenemos que encontrar puntos de encuentro con otros ciudadanos. Tenemos que empezar a generar redes ciudadanas que puedan darnos el sustento y el soporte suficiente para poder irnos convirtiendo en la verdadera voz de la ciudadanía mexiquense. Entonces, no solamente es el hecho de ir a inscribirnos, llenar el
el formato que nos piden para la inscripción del Parlamento abierto y ya, sino es que este formato nos está pidiendo que formemos parte de una asociación, y yo creo que eso debería de ser un llamado de conciencia a de verdad ser parte de asociaciones y ser parte activa de asociaciones y estar enterado de lo que está sucediendo. Aquí, si me permites, viene la siguiente cuestión que les quería decir. Si bien es cierto, nuestro Estado de México es un estado altamente politizado, que comparte todo el rato información, memes, chistes y todo tipo de información al respecto de la política, desafortunadamente esto no se ve equiparado a nuestro nivel de preparación cívica. Es decir, no sabemos muy bien qué es un diputado, no sabemos muy bien o con mucha claridad qué es un presidente municipal, no tenemos ni la menor idea de qué es un cabildo, por ejemplo, en el ámbito municipal, no tenemos ni la más remota idea de cuál es la diferencia entre nuestro presidente municipal y nuestro gobernador o nuestros legisladores, y entonces, a pesar de ser altamente politizados, tenemos aquí una gran área gris que tenemos que empezar a cubrir, que es estar más formados, más educados, más preparados para poder responder ante estas necesidades de nuestro Estado de México de la mejor manera posible. Entonces, necesitamos no solo asociarnos, sino prepararnos como ciudadanos, estar preparados constantemente, actualizados, constantemente irnos a aprender bases de civismo, más educados, más preparados el civismo, para poder responder ante estas necesidades de nuestro Estado de México. Le llamaron, inventaron una materia que se llamó Formación Cívica y Ética, y pues le vaciaron de todo el contenido cívico y dejaron ahí una materia medio extraña entre valores, tolerancia y sexualidad, y a eso le llamaron Formación Cívica y Ética. Entonces, no tenemos civismo y no tenemos esa formación cívica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Redes ciudadanas que estén dispuestas a formarse en el civismo para poder defender desde su trinchera, desde la causa que están luchando, que puede ser la causa magisterial, la causa de la salud, la causa de la pobreza, la causa de los comerciantes, la causa de los sindicatos, o sea, la causa en la que estemos, pero tenemos que estarlo haciendo de forma asociada y de forma formada, o sea, preparada, estudiada, y participar en el Parlamento abierto desde ahí, ¿no? Desde la participación, el trabajo ciudadano y la capacitación que necesitamos, la capacitación cívica, que es muy importante. Yo quisiera reforzar mucho este último punto porque me parece vital que nuestros ciudadanos cada vez sean más conscientes de que no somos habitantes del Estado de México, somos dueños del Estado de México. O sea, no solamente vivimos en el Estado de México y pues aquí como nos tocó, ¿no? Y ya estaría de Dios, sino que somos la verdadera ciudadanía que tiene que ponerse a las pilas, que tiene que participar, porque si no hay participación, después no podrá haber exigencia ciudadana, y creo que es muy importante la exigencia a nuestras autoridades. Entonces, hay que prepararse muchísimo, no, tampoco tanto, pero sí hay que prepararse, o sea, sí hay que leer unos libritos, sí hay que reunirnos con otras personas que nos expliquen un poquito. Y les decía que este marco se termina de completar con que estamos en un año electoral, entonces prácticamente todos los diputados que ahorita están en la Cámara de Diputados van a aspirar a un puesto público, ya sea de presidentes municipales, diputados federales o de reelección en el diputado local, que me parece que será la primera vez en el Estado de México que se pueda hacer una reelección de diputados locales. Entonces, y si mal no recuerdo, también será la primera vez que se va a poder hacer una reelección de diputados federales. Entonces, todos nuestros representantes que tenemos ahorita, ya sean presidentes municipales, ya sean diputados federales o diputados locales, están jugando a las sillas. ¿Se acuerdan de este juego de las sillas de los niños chiquitos que todos corren y pues quieren nada más cambiar de silla o sentarse en donde puedan? Así están nuestros políticos, ¿no? En este momento, ¿en dónde están? Pues en el juego de las sillas. Están viendo en dónde se sienta para no perder su lugar. Esto puede ser una gran área de oportunidad, porque lo que tenemos que hacer es ir a entrevistarnos con ellos, preguntarles y pues manifestarles nuestras inquietudes ciudadanas para que ellos, en el ámbito de su decisión, cada uno desde el ámbito donde está o desde el ámbito en donde quiere estar después de las elecciones de este año, pues entonces pueda verdaderamente representar lo que nosotros pues le exigimos o le solicitamos. Entonces, yo creo que es muy importante
aprovechar esto, o sea, la participación ciudadana, hacer redes ciudadanas, hacer agrupaciones ciudadanas que sí trabajen, que sí tengan causa, que sí estén comprometidas, que sí se formen, y también a partir de eso empezar a hacer una búsqueda, un rastreo de quiénes son nuestros representantes y hacia dónde quieren irse, o sea, cuál es el puesto al que aspiran, para poder empezarlos a presionar, para poderlos empezar a decir, bueno, miren, estoy preocupada por esto, miren, estoy preocupada por el otro. Entonces tenemos que irlos a buscar, desde los que buscan los más altos cargos hasta los que buscan los cargos más sencillos, o sea, desde el que está aspirando a tener el puesto de diputado federal hasta el que está aspirando a ver si alcanza una regiduría, ¿no? Hay que ir con todos, hay que visitarlos y con todos los de todos los partidos, no solamente con algunos que nos caigan bien o con los que nos identifiquemos más. Hay que ir con todos y hay que manifestarles esta preocupación, ¿no? O sea, a ver, usted que está candidateándose para presidente municipal, oiga, del Estado de México, ¿verdad? ¿Qué piensa del Parlamento abierto para la nueva Constitución? ¿Qué piensa de la reforma constitucional? Porque también los municipios tienen, o cuando menos así era, no sé qué vaya a pasar ahora con esta reforma, pero también los municipios tienen algo que decir al respecto de las reformas a las constituciones. Entonces, habrá que ir con todos, habrá que irles a preguntar, habrá que irles a exigir, habrá que irles a decir qué queremos y también habrá que inscribirnos al Parlamento abierto. O sea, hay que hacer todo. Pues estamos en la pandemia, pues sí, pero pues esta gente no ha dejado de trabajar ni un solo día, independientemente, pandemia, con pandemia o sin pandemia, ellos han metido, sacado leyes, modificado, han hecho todo lo que han querido con este país. Y miren, lo que yo les quisiera dejar como reflexión que me parece muy importante es, si ahorita nosotros no tomamos el rumbo del Estado de México y no tomamos el rumbo de la decisión, cuando salgamos de la pandemia no vamos a reconocer el estado en el que estamos viviendo. No vamos a reconocer las características del estado en el que estamos viviendo. Vamos a habernos dormido en un estado y vamos a habernos despertado en otro. Entonces, la pandemia no puede ser un pretexto para la inmovilidad ciudadana. Tenemos que hacer un trabajo ciudadano. La verdad es que, pues en el medio de todo esto, casi todas las cosas que están proponiendo aquí de Parlamento Abierto por lo pronto han sido por vía virtual, por vía conferencias virtuales, etcétera. Entonces, yo creo que todos tenemos algo que decir y todos tenemos que aportar. Yo, pues, ofrezco, por supuesto, me ofrezco y la institución a la que yo represento para poderles dar las herramientas de formación que requieran por si les da miedito participar en el Parlamento Abierto, porque yo qué voy a decir, es que yo no soy abogado y yo no sé y yo no entiendo muy bien cómo se hace. No te preocupes, tú inscríbete, participa y vamos a formarnos juntos, vamos a prepararnos juntos, vamos a investigar juntos, pero lo que no podemos es dejar nuestro lugar sin llenar, no podemos dejar nuestro lugar vacío. Tenemos una obligación moral con nuestro Estado, tenemos una obligación real con nuestros hijos y tenemos de verdad un compromiso de no sentirnos habitantes, sino responsables del Estado de México en el que vivimos, y como esta responsabilidad la traemos, como no solamente este lugar es donde yo vivo, sino el lugar al que yo amo, pues entonces ese lugar y en donde van a crecer mis hijos, entonces yo tengo la obligación de ir construyendo las mejores alternativas en pro de que las leyes de este pacto social que es la Constitución sean las mejores y que esta visión de quién soy como mexiquense y hacia dónde voy tenga también mi propia voz, tenga mis propios intereses, e incluya mis valores más profundos, e incluya también mis necesidades más acuciantes. Entonces, pues más o menos eso es lo que yo les diría. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más. Sí, yo una vez escuché una plática tuya y te referiste al caso español, que en un corto periodo, un tiempo muy corto, en base a una serie de modificaciones en la ley, transformaron a la sociedad. Es algo como lo que nos estás platicando ahorita, que no vamos a reconocer nuestro Estado, ¿no? ¿Podrías abundar algo en ese tema? ¿Qué podría pasar o qué pasó, por ejemplo, en España? Todo fue con Zapatero, pero fue en un corto tiempo, ¿no? Sí, Jorge, muchas gracias. Efectivamente, mira, lo que pasa es que nos queda tan lejos el tema de las leyes porque no lo sabemos.
y solamente los que son abogados le entienden y todo, ¿no? Y todos los que no somos abogados, pues parece que no nos afecta, que no nos damos cuenta que las leyes son eso que les explicaba, un proyecto de nación, ¿no? Un proyecto, alguien que nos dice quién soy y hacia dónde voy. Entonces, lo muy grave que tenemos es que puede pasar, como lo dices tú, el caso de España, una serie de modificaciones a sus leyes, una serie de modificaciones a su constitución, que de pronto, no solo, voy a decirlo de esta manera, no solo pasa en España, nos pasa a nosotros mismos. Yo que llevo trabajando los últimos 20 años con jóvenes y con adolescentes, evidentemente veo esta modificación profunda en los contextos y los entornos culturales de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes. Y lo que más me impresiona es que los papás les pasa esto que yo les decía, ya no reconocen a sus propios hijos, o sea, ya no reconocen los valores, ya no hablan los idiomas que hablan sus hijos. ¿Por qué? Pues porque las leyes no solo son leyes, las leyes son programas educativos, programas de gobierno, políticas públicas, programas de televisión, campañas, todo eso son las leyes, ¿no? Entonces, de pronto vienen una transformación de leyes que se oyen políticamente correctas y de hecho muy interesantes, pero que no tienen un sustento antropológico fuerte, o sea, no tienen una visión del ser humano, pues, buena, y entonces van transformando la mentalidad que los hombres y los niños y los jóvenes tienen de sí mismos. Entonces, pasó en España, ¿no? Y en una rápida cantidad, y mira que lo vamos a ver en Estados Unidos ahora. Las propuestas que tenía Hillary Clinton al respecto de estos temas que son los que yo trabajo, son vida y familia, eran agresivas en contra de la vida y de la familia. Las propuestas del actual presidente candidato, cuando fue candidato, eran todavía más agresivas. O sea, lo que pasa es que ellos avanzan 3 pasos, no 1, ¿no? Y dan por sentado que todos estamos en su mismo idioma, transforman nuestro vocabulario, transforman nuestras leyes, transforman nuestro contexto cultural y de pronto resulta que no reconocemos ni siquiera a los nuestros. La transformación de las leyes, y para terminar tu pregunta y reafirmando lo que acabo de decir, entonces no solo son leyes, son proyectos educativos, son programas de gobierno, son políticas públicas y son campañas. Y son partidas presupuestales también, o sea, también es dinero, ¿no? Y todo ese dinero se va a ir a algunos lugares en particular y va a reconocer o va a ofrecer esos recursos a cierto tipo de personas o a cierto tipo de comportamientos sociales. Entonces es súper importante la participación en la Constitución porque, como dije al principio, no es un conjunto de leyes, es un sentido de identidad. Eso es una Constitución, es un sentido de identidad. Entonces, o participamos y decimos quiénes somos, o vamos a dejar que alguien venga y les diga a nuestros hijos quiénes son. Y luego no vamos a saber qué pasó, porque el proceso social es extremadamente rápido. No quiero terminar con una cosa pesimista, porque a pesar de todo lo que ellos están haciendo y quieren hacer, yo creo que al final de cuentas también va a haber una reacción de jóvenes que se rebelen ante una imposición cultural como la que está viendo, porque efectivamente nuestra principal preocupación al respecto de esta reforma a la Constitución o de esta nueva Constitución al Estado de México es que la verdad es que sabemos que no es cierto que quieran saber nuestra opinión así como así. Ellos ya traen algo y lo hemos visto con países como bien dicho España, como no dijiste, pero está Argentina, está Chile, está Uruguay. Entonces ya este es un proceso que no se puede desmarcar de un proceso internacional en el que también estamos inmersos y que pues quieren hacer lo que ellos llaman ciudades de vanguardia o ciudades progresistas o ciudades modernas o yo no sé ya ni cuáles nombres le quieren poner, pero que es hacer una reformulación. De modo tal que, y lo tengo que decir con mucha tristeza, ya no es el pueblo quien decide, que eso es lo que es la democracia, sino que ya hay una cúpula que decide quién es el pueblo. Eso es lo más peligroso de todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, lo más peligroso es no que tú como pueblo seas tomado en cuenta en torno a lo que va a suceder en tu estado o en tu comunidad, sino que haya pues una cúpula
visible o invisible, posiblemente, la verdad es que la mayoría de las veces es bastante visible, ¿no? Una cúpula por ahí que te diga quién eres, o que les diga a tus hijos quiénes son, y que les digan a tus hijos quién eres tú, ¿no? Y ahí es en donde, ese es el caso español. Y pues la verdad es que las consecuencias no han sido las mejores, ¿no? Vamos encontrando que, bueno, fíjate, en España esto mismo les ha traído a preguntarse si de verdad quieren seguir siendo España o si más bien se convierten en autonomías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este tipo de constituciones que son aparentemente tolerantes ante la diversidad, en realidad son ampliamente desintegradoras. Entonces provocan, pues esto, ¿no? Provocan la intención de los seres humanos de volverse autónomas ante estas constituciones, o ante estas leyes, o ante estas propuestas en las que no se ven reflejados. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Ángeles. ¿Valdría la pena hacer algún comentario sobre tu participación? Me llama mucho la atención el que yo creo que algo que hace falta, pues no solamente en este ejercicio, sino en general, pues es que la población en general se involucre en este tipo de procesos. Y es algo que no es limitativo del Estado de México. La participación ciudadana en el país es escasa, en el mundo también, aunque hay otros lugares en donde lo es más. Aquí nos enfrentamos a un problema, o sea, dices, vamos a entrar al proceso de ajuste o cambio de la Constitución. Yo les hacía un planteamiento en una primera reunión que tuve con el secretario técnico, que es muy difícil que se pueda hablar o decir que toda la población participa. O sea, eso es utópico. Para eso, o sea, la única forma de que participe toda la población es que haya un referéndum para validar, si fuera el caso, una nueva constitución. Se lo pregunté también al doctor Carlos Pérez la semana pasada. En Chile el ejemplo es interesante. La propuesta de la constitución, después de un proceso X, fue sometida a la consideración de la ciudadanía. Entonces creo que aquí valdría la pena sí pensar o considerar esa posibilidad. O sea, sí integrar a la sociedad organizada, porque es la que más participa, la que puede participar, pero para involucrar a toda la ciudadanía se requeriría un ejercicio muy amplio, tipo una consulta, vamos a decirle una consulta popular, pero no sería una consulta popular, sino un referéndum, algo así. ¿Tú cómo verías este planteamiento? Pues me pasa lo que le pasa al presidente, ¿no? Que le encantaría que la gente participara y no participa. Lo que pasa es que lo que le pasa al presidente es que pues, le participan los que él quiere, ¿no? Entonces, pues, hace su consulta mano alzada en su meeting y pues sí le participan. Es muy complicado porque efectivamente la gente no entiende, disculpa que lo diga así tan a bocajarro, ¿verdad? Pero no entendemos por qué es tan importante nuestra participación. Entonces hay que estarla convenciendo, hay que estarnos convenciendo a nosotros mismos. Entonces hacer un referéndum sería súper complejo porque no tenemos una ciudadanía que esté formada sobre temas cívicos. Lo veo bien complicado. O sea, imagínate que se hiciera ahí una especie de esfuerzo para generar, me estoy imaginando urnas, me estoy imaginando mesas de trabajo. Es bien complejo, ¿no? No sé cuál sería el mecanismo. Hay dos lugares en donde la gente siempre participa, que son las escuelas y las iglesias. Nosotros, por nuestra constitución y nuestra herencia liberal del siglo XIX, pues creemos que eso de convocar dentro de las iglesias la participación pues no funciona, aunque he de reconocer que en esta convocatoria sí se está invitando a las asociaciones religiosas a trabajar, pero yo pienso que ahorita por la pandemia, pero en realidad las escuelas y las iglesias son el lugar en donde está la gente. En las calles es menos participativa la gente en la calle va derechito, casi como el caballo, sin ver, y hay un gran descuido del ciudadano al respecto de sus ciudades. Entonces, de sus ciudades y de sus entornos, ¿no? Entonces, aunque me encantaría eso que tú propones, no lo veo muy posible. Y por eso la manera real de participar sí es mediante las asociaciones. O sea,
es muchos que pensamos parecido, nos juntamos para que nos tomen en cuenta porque somos varios, ¿no? O sea, no sé si me explico, yo veo aquí una Pues grave mira, dificultad. es un problema, pero tampoco podemos argumentar que porque no haya una cultura cívica no se pueda la gente participar, entonces no tendría en las elecciones tampoco. O sea, ¿cómo vas a votar Claro. si no tienes cultura cívica? Yo creo que el punto no es por ahí, sino más bien en cómo se instrumenta algo para que algo tan importante como es, como tú lo mencionas, un proyecto de Estado en este caso, si la gente tenga un papel y no solamente los grupos cupulares, porque tan Y cupular son los grupos de un lado como cupulares son los grupos del otro. sí, Y ese es el y problema, o tienes sea, razón. cuando se captura la participación así, entonces la población en general queda marginada. Claro, tienes razón. O sea, ¿cuál es la legitimidad de decir de participaron todos los mexiquenses cuando la verdad es que cuál porcentaje de estos 17 millones de mexiquenses va a participar? O sea, El Estado no, de no va México a tiene las participar más ni altas siquiera uno. tasas de participación en votaciones. Exacto, o sea, no va a participar ni un millón. O sea, a este ejercicio de Parlamento abierto y de consulta ciudadana no va a participar ni un millón. Ah, claro, Estamos hablando, por eso requieres una consulta más amplia, ¿no? sí, o sea, yo entiendo perfecto lo que tú dices y además tendríamos ya así, ya como más teorizando, pensando, bueno, entonces, ¿cuál es el nivel de legitimidad que va a tener esto como del respaldo ciudadano? Mientras, en esto sí me gustaría hacer énfasis, mientras no haya participación, se va a entender como respaldo ciudadano la inacción de la gente. Si la gente no hace nada, entonces vamos a tomarlo como que quiso, ¿no? Es el que calla otorga. Y ese es el riesgo, ese es el peligro. El peligro es que pensamos que la inacción es un modo de participación y no lo es. Pero sí es un modo de dejar trabajar a otros. Entonces, la inacción no puede ser la solución. La solución tiene que ser ir, participar, inscribirse, invitar a otros, capacitarlos y empezar a formar redes de ciudadanía. Sí, sí, exactamente. Y precisamente para evitar la captura por parte de unos o de otros, se requiere la participación ciudadana. Y hay que recordar que, por ejemplo, en la ley, como está ahorita para los referéndums y demás, se requiere un mínimo de participación para que sea válido. Entonces, yo creo que esas consideraciones habrá que ponerlas en la mesa para que esto no sea la imposición ni de unos ni de otros, para que no sea capturado por los grupos de interés de uno y del otro lado. Yo creo que ese es el gran reto y ese es el problema que tenemos de participación en nuestro país. O sea, el problema está, y está el estudio del CIDE que lo formula de manera muy clara. Dice, ¿por qué? Pues porque no hay mecanismos institucionalizados de participación. Entonces, al no haber esto, si yo me acerco a un gobierno, pues no hay forma de hacerle llegar mis inquietudes y que tengan un canal institucional para ser desahogadas. Ese es el punto. Entonces, aquí tendríamos que apostarle un poco a eso, para decir, oye, garanticemos que no sea capturado por nadie, si es que podemos lograr que la ciudadanía en un ejercicio masivo pueda participar, ¿no? Sí, yo creo que sí, tienes razón y una parte de todo esto es el pasa la voz, ¿no? O sea, vamos pasando la voz entre nosotros, entre los ciudadanos, con otros ciudadanos, y no solo invitemos, como tú dices, para que esto no se vuelva solamente cupular o poco representativo, no solo invitemos a los que trabajan en lo nuestro o están en nuestra misma causa, ¿no? Yo pienso que deberíamos de estar hablándole a muchas más personas porque algo tienen que decir los campesinos, algo tienen que decir los policías, algo tienen que decir los comerciantes, algo tienen que decir los señores del mercado sobre ruedas, algo tienen que decir cada ciudadano de este Estado de México y sería maravilloso desbordar la participación de este tipo de ejercicios ciudadanos con ciudadanos reales, ¿no? O sea, con personas de carne y hueso que tienen sus propias inquietudes y sus propias perspectivas. Y perderle el miedo es que yo no soy abogado, yo no sé de leyes, no te preocupes, métete igual, o sea, no eres abogado pero vives en el Estado de México y igual todo lo que pase aquí te afecta. Así es, así es. Jorge, no sé si quieres hacer algún comentario porque hay una pregunta aquí en el chat del Facebook que valdría la pena comentar. Nos pregunta Leonor,
¿Cómo conocer las plataformas de los candidatos para la contienda electoral de este año y tener una mejor información? Hay que buscarlos. O sea, bueno, hay que dejar, ahorita ellos están buscándonos, buscando nuestros votos. Es la única oportunidad en 3 años que tenemos de que nos quieran escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber sus plataformas? Hay que buscarlos. Ahorita es el único momento en que están receptivos para ser buscados. Entonces, mandarles mensajes, ya sea por sus redes sociales o buscar en dónde van a estarse reuniendo. Ellos van a estar tratando de buscar reuniones virtuales posiblemente también reuniones presenciales. Entonces, van a abrir casas de campaña, etcétera. Entonces, hay que cumplir nuestra obligación de investigar en dónde están, en dónde está su red social, en dónde está su reunión virtual, en dónde está no sé qué, y inscribirse, meterse y hablarle. Y no importa si voto por ese partido o no voto por ese partido. En este momento eso es lo de menos, porque cualquiera puede llegar, ¿no? Entonces hay que ir y decir, a ver, mire, yo no sé si usted quiere o no, pero yo para que usted me represente necesito que usted defienda o crea o manifieste esta serie de cosas, este tipo de valores, este tipo de criterios, este tipo de necesidades. Te repito, este es el momento, este es el verdadero y único momento. Ya cuando ganan se les olvida como por 2 años y medio que nos tenían que escuchar y es una dificultad gigante conseguir una cita. Pero en cambio, de aquí a marzo, de aquí a abril, vamos a tener todas las citas que queramos, porque nos las van a querer dar, ¿no? Entonces, si donde le digas que le juntas 4 vecinas para que hable con ellas, ahí va a estar el señor candidato para querer, y entonces ahí es donde uno tiene que hacer su tarea ciudadana desde antes y pues investigar qué hizo para decirle, ¿y por qué hizo esto, oiga? ¿Y por qué se portó así? ¿Y por qué votó por esta ley? ¿Y por qué no votó por aquella? O sea, hay que hacer como una tarea previa, ¿no? De poder irle a decir, a ver, señor diputado o señor candidato a diputado o señor presidente municipal, aquí se portó usted así, 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 ¿no? ¿Qué me dice? Este es el mejor momento del mundo para que nos escuchen nuestros diputados, la verdad, ahorita. Ya después va a ser medio complejo, pero ahorita, de aquí a mayo va a ser el momento. Vale la pena señalar que, en apoyo a lo que dices, existe una página de internet que se llama Saber Votar, que está haciendo un ejercicio para tratar de tener ahí concentrado los currículums, perfiles y plataformas de todos los candidatos de la contienda federal. Entonces vale la pena que nos acerquemos ahí y que la aprovechemos. Y en el Estado de México estamos trabajando en el seno del Secretariado para el Gobierno Abierto, una iniciativa con el Instituto Electoral del Estado de México, en la que se va a lanzar a partir de abril, del 1 de abril, una plataforma también para conocer las propuestas de los candidatos, pero además también para hacerles ahí a través de la plataforma una propuesta. Entonces estemos al pendiente, bueno. También por ahí la vamos a anunciar al finales de marzo. Esa es una gran herramienta, ojalá que sí se cristalice para que podamos tenerla, pero pues miren, aquí el enemigo a vencer es la apatía y es la flojera. Entonces, pues vamos a buscarlos. Ahorita nos quieren buscar ellos a nosotros, sí que es el momento. Vamos a buscarlos. Busquemos esas plataformas y esas alternativas. Efectivamente está Saber Votar. En Saber Votar no te puedes comunicar con el candidato, pero puedes saber un poquito de su plataforma. Y en la que nos platicas, Rafael, estaría muy bien, ¿no?, que exista la posibilidad. Pero la verdad es que las redes sociales en ese sentido, pues sí son un lugar de encuentro, ¿no? Busquemos cuál es su Twitter y busquemos cuál es su página de Facebook y entrarle. Muy bien. Jorge. Ángeles, ¿tú viste la sesión inaugural del Parlamento? No, Jorge, porque eso que te digo de que son puras sorpresas con esta gente sí es cierto. O sea, de pronto te mandan, a mí me mandaron la aceptación a Parlamento Abierto
pues un día y me dijeron, ya fue usted aceptada, pero no tuvieron la delicadeza de poner y mañana se inaugura, ¿no? Entonces, o se inaugura tal día, ¿no? O sea, ya en una plantilla, o sea, ya no necesito que me digan mañana, pero pues en una plantilla, si ya te dicen, oye, ya fuiste aceptada, la inauguración es tal día, tal hora, ¿no? Ni siquiera, ¿no? O sea, eso está súper triste. Entonces, pues sí me enteré, pero ya todo el pasado porque no la pude ver en vivo y a todo color en el momento, pues ya te expliqué por qué, ¿no? Y ya cuando vi en la tarde de hoy, ya fue la inauguración del Parlamento, de un proceso que pues se antoja muy largo, porque me parece que termina hasta junio todos los trabajos de Parlamento abierto, y no nos han dado a conocer con toda claridad un calendario de actividades, ¿no? O sea, pues esto va a pasar de aquí a acá y esto así. Entonces, no la pude ver, Jorge. Ay, te invito a que le eches un ojo ahí, está en YouTube. Te vas a llevar una sorpresa, pues una gran sorpresa, porque la participación de lo que estás platicando, ¿no? De los grupos cupulares que ya traen una agenda bien establecida, estuvo durísima, ¿no? Digo, hubo casos así de lo que hemos platicado, una señora hablando y diciendo, comunicándose, diciendo todos y todes, vamos por nuestros derechos, por decidir por nuestro cuerpo, o sea, estuvo bien interesante y realmente pues el otro lado, como decíamos, no estuvo casi, ¿no? Fue muy... Diré que sí la voy a ver, pero esto que me estás diciendo no me genera una sorpresa ahorita, entonces no creo que me genere una sorpresa después, porque esa es su manera habitual de actuar, ¿no? O sea, invitan, mira, a mí me hicieron pues el honor, vamos a decir, de invitarme a Parlamento Abierto respecto de amnistía. Había 8 personas hablando a favor de la amnistía y yo, ¿no? Y yo, o sea, no es ni siquiera representativo esto, ¿no? O sea, una serie de activistas y yo, y bueno, con el que más coincidí fue con el fiscal general del Estado de México, que es con el que yo decía, oh, este señor, pues sí se ve que le entiende y que tal, pero los demás, con todo respeto, pues eran activistas y sus testimonios muy bonitos y todo lo demás, pero no había ahí ningún tipo de equilibrio en la representatividad. Entonces, desafortunadamente no me voy a llevar ninguna sorpresa, porque este es un modo habitual de funcionar. Y lo que me dices refuerza eso que yo te digo, esos puntos no están en las mesas de trabajo, esos puntos no están en los escritos que nos están solicitando, pero sí están en una especie de metaagenda que tienen y que está todo el rato ahí de fondo. Entonces, cuando menos te lo esperas, te meten el gol. Una invitación más a entrarle, ¿no? Mucho más, sí. Una gran invitación a entrarle, a estar enterado, te lo agradezco mucho, a ver la inauguración del Parlamento y luego a poder entonces, a partir de eso, poder reclamar cuando nos toque nuestro momento y decirle, ¿por qué no me invitaste? ¿Por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué? ¿En qué criterio seleccionaste unas asociaciones y otras no para poder ser las asociaciones inaugurales o las voces más, pues más publicitadas, ¿no? Pero si nosotros no metemos nuestra voz, no nos podemos quejar después. Entonces yo creo que sí, avancemos del mundo de los porteros al mundo de los delanteros, ¿no? O sea, ya tenemos que convertirnos verdaderamente en los que llevan el balón y no nada más los que lo paran. Así es. Por aquí hay otra pregunta, nos dice Regino. ¿No creen que debemos los ciudadanos hacer las propuestas a los candidatos en orden a ser los que recibimos las buenas o malas decisiones que luego toman? Yo creo que sí debemos ser los ciudadanos. Sí debemos ser los ciudadanos los que hagamos las propuestas, ¿no? La verdad es que, bueno, a ustedes les pasa y a mí también, disculpan que abra mi corazón aquí, pero da mucha tristeza que pues ellos olvidan rápidamente sus promesas. Por eso se llaman promesas de campaña, ¿no? Porque se les olvidan cuando ya terminó la campaña. Pero sí tenemos que ser los ciudadanos los que vayamos hacia ellos, además aprovechar otras figuras que tenemos como iniciativas ciudadanas que permiten la ley y entonces, bueno, ir con los diputados, hacerles nuestras propuestas, obligarlos, pues, confrontarlos y a ver, usted qué hizo, qué dijo en la vida real, no nada más qué piensa hacer en el futuro. A ver, ya usted ya trae carrera política, qué hizo,
cuando tuvo oportunidad, etcétera. Y sí, hacer propuestas bien concretas, pero aquí el secreto está en ser concreto, porque luego hacemos propuestas muy ambiguas, que se oyen como muy bonito, pero que no son concretas. Entonces yo creo que sí hay que ir con ellos con cosas bien puntuales, súper concretas, ¿no? A ver, ¿usted qué piensa? Particularmente, ¿cómo votaría en una ley a favor de la legalización del aborto? ¿Cómo le llaman? Interrupción legal del embarazo, ¿no? A ver, ¿cómo votaría? ¿Cuál sería el sentido de su voto? ¿Cuál sería el sentido de su voto en este tema? Y ir a cosas bien particulares. Nos cuesta trabajo y por eso nos vamos a generalidades, la vida, la familia, pero hay que ser concretos para ir con propuestas bien claras y que el político sepa usted qué piensa de esta ley en concreto, pero sí requiere esa participación ciudadana, sí requiere que hagamos el trabajo previo de investigación. Muy bien, muchas gracias. Pues Ángeles, estamos muy agradecidos con tu participación. Creo que lo que yo me llevo con más gusto es esta convocatoria a que no dejemos los espacios a otros. Hay que participar porque precisamente el que sean capturados por unos es que los otros no se comprometieron, ¿no? Entonces, muy agradecido, muchas gracias por tu participación. La verdad es que además la experiencia, pues ya de mucho tiempo en estas lides, pues es muy enriquecedora. No sé, Jorge, gracias, si nos puedas anunciar o platicar qué es lo que sigue en las próximas conferencias. Sí, cómo no. Dios mediante la semana entrante seguiremos con el tema de la Constitución. Contaremos con la participación de gente de la Asociación Cívica Femenina del Estado de México, que nos dará su punto de vista también acerca de esta situación, ¿no? Tendremos aquí a Abigail otra vez, nuevamente, que ya estuvo con nosotros, y a Lupita Arellano, planteándonos sus preocupaciones, ¿no? En relación a esta situación, su punto de vista como mujeres en una situación que busca el desarrollo de la mujer. Y dentro de 15 días, primeramente Dios, tendremos nuevamente al diácono Pablo Patrito con algún tema de doctrina social. El tema mensual de doctrina social al cual los invitamos ampliamente. Muy bien, pues muchas gracias. De nueva cuenta, gracias Ángeles por ayudarnos y darnos tus comentarios. Jorge, gracias también por estar por aquí con nosotros todos los jueves. Les agradecemos a nuestro auditorio, tanto de los que nos siguen en la página de UBAC Estado de México como Encuentro Ciudadano por la Paz. Y si no hay inconveniente, pues nos vemos por aquí dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Hola, soy Lisbeth Pérez, orgullosamente ex-UBAC de la Facultad de Derecho en su generación 2011-2016. Actualmente me desempeño como enlace jurídico en la Secretaría de Bienestar en el nivel federal. El motivo de este mensaje es invitarte a ti a formar parte de esta comunidad universitaria
en donde no solamente encontrarás las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones que aquejan a nuestro país, sino que formarás parte de una gran familia que harán de tu experiencia universitaria algo inolvidable. Atrévete a vivir esta experiencia.